para hablar de la llegada de las clarisas hay que hablar primero del descubrimiento del Nuevo Mundo, o el encuentro, mejor dicho, el encuentro del Nuevo Mundo y la llegada de los primeros evangelizadores. El descubrimiento de América, o encuentro de América, como todos sabemos, es en el año 1492, pero hay que decir que, aunque ese descubrimiento es en el año 1492, habrá que esperar para que lleguen los primeros evangelizadores, que específicamente son frailes o religiosos franciscanos, al segundo viaje de Cristóbal Colón, específicamente en el año 1493. Por tanto, los franciscanos, y en primer lugar en la figura de esos dos frailes, son la primera orden mendicante que llega a América para evangelizar de la mano de la Corona de Castilla. Sabemos que la Santa Sede autoriza el dominio de América, que se reparte entre la Corona de Castilla y la Corona de Portugal, y le da amplios poderes a las coronas para que actúen como delegadas de la Santa Sede en esa tarea de evangelización, acompañando lógicamente a las órdenes mendicantes, que son pequeños inicialmente en número, pero son los que van a dirigir esa tarea de evangelización. Como digo, en el año 1493 llegan los dos primeros frailes franciscanos. Avanzado el tiempo, lo digo muy resumidamente, porque bueno, en detalle van a estar en las actas cuando se publiquen, ahí lo verán mucho mejor, podemos evidenciar cómo a la altura del año 1500 tenemos aproximadamente ya en Santo Domingo en torno a 20 frailes franciscanos, que son los que se van a encargar de evangelizar esas poblaciones nativas, originarias, oriundas, en esos primeros tiempos. Tenemos que tener en cuenta que habrá que esperar hasta el año 1510 para el asentamiento de los dominicos. Por tanto, como digo, entre 1500 y, mejor dicho, 1502, hay en Santo Domingo un total aproximado de en torno a 20 frailes franciscanos que se asientan en Santo Domingo. Bien, cabe suponer que si la orden mendicante de San Francisco de Asís es una de las primeras órdenes en asentarse en América, pues lógicamente ello va a facilitar a que de manera rápida vaya a llegar su rama femenina, y es lo que nos interesa a nosotros y a lo que paso a analizar ahora mismo. ¿Cuándo llegan las hermanas clarisas, que es la rama femenina de la orden de San Francisco de Asís? Pues llegan a la isla de la Española, concretamente a Santo Domingo de Guzmán, en el año 1552. Es cuando se establecen. Y el convento de las Clarisas hay que evidenciar que es el primer convento femenino que se instala en América. No solo el primer convento femenino de la Orden de San Francisco, sino el primer convento femenino de toda América, sin importar qué orden religiosa estemos hablando. El fundador y el protector del convento de Santa Clara, cuya construcción hay que decir que se inició previamente, la construcción del convento se inicia en 1522, aunque las religiosas, como digo, lleguen a mediados del siglo XVI, pues el fundador y el protector fue un contador, regidor y empresario, don Álvaro Caballero Bazán, que es el que va a costear fundamentalmente esa construcción del convento. Y en el siglo siguiente, y hablaremos de él porque es un personaje polémico, le va a suceder en las ocupaciones de como protector, digamos, del convento, su bisnieto, el capitán Rodrigo Pimentel, del que hablaremos más adelante. Originalmente el edificio, hay que decir que fue dedicado a Santa Ana, y cuando lleguen las hermanas clarisas, en torno a 1560, se le cambió su nombre o advocación a la de Santa Clara. A la altura del 30 de diciembre de 1570, hay en la Corte Real, radicada en el Escorial, pues se va a expedir una real cédula concediendo una campana para el convento de monjas de Santa Clara, de la ciudad de Santo Domingo, que debe ser enviada a la isla La Española. Es una de las evidencias documentales más tempranas de esa relación de la corona con el convento de Santa Clara, en Santo Domingo. Más adelante tenemos que tener en cuenta que hay un año que es muy clave en la isla,
que es el año 1586, cuando se produce la ocupación de Santo Domingo por el corsario Francis Drake, corsario británico que está en Santo Domingo y va a hacer unos grandes destrozos entre el 11 de enero de 1586 y el 11 de febrero. Se pasa un mes en la capital, destruye muchas edificaciones y entre ellas va a causar grandes estragos al convento de Santa Clara. Tras la marcha de los ingleses, a partir de ese mes de febrero de 1856, se va a justificar la necesidad de restaurar el convento, dados los atropellos ocasionados por los invasores. Ello es posible mediante una donación procedente de la Corona de Castilla, con la que se pudo emprender la reconstrucción de la iglesia y el convento. Por otro lado, hay que decir que distintos terremotos y huracanes propios de la zona van a hacer que desaparezca el campanario de la iglesia, así como buena parte del convento original, y hay que ir haciendo sucesivas, vamos a decir, reformas, restauraciones, dados esos eventos de tipo, vamos a decir, climático, etcétera, naturales. Quisiera destacar que a nivel arquitectónico y artístico, tanto el convento de Santa Clara como el convento de San Francisco de Asís conservan las únicas bóvedas renacentistas de dicho territorio o dominio de ultramar. Tanto, como digo, hay presencia de esas bóvedas de estilo renacentista en la iglesia del convento de Santa Clara, como en el convento de San Francisco de Asís, cuyas ruinas se conservan en la actualidad, del convento de San Francisco de Asís. Por otro lado, hay que decir que aunque Santo Domingo era la ciudad más antigua del Nuevo Mundo y había tenido su momento de esplendor, digamos que empieza a decaer ya a finales del siglo XVI. Una decadencia de tipo administrativo, económico, político. Digamos que la corona ve ese nuevo territorio que se expande en tierra firme y se da cuenta del interés que tiene, y digamos que Santo Domingo queda relegada pues como una ciudad de llegada, de entrada, pero de paso, y ya no tiene ese esplendor del inicio, como estoy comentando. Tenemos la evidencia de que a nivel demográfico, a finales del siglo XVI, el convento de Santa Clara tenía un total de 50 hermanas, 50 religiosas. Vamos ya a avanzar al siglo XVII, y hay que decir que el siglo XVII, como ya pude adelantar, va a ser un siglo de crisis económica de la Capitanía General de Santo Domingo. Ello se debió a que el interés de la corona, como dije, se va a centrar ya en tierra firme. Ello va a suponer, pues, que sea un siglo malo a nivel económico. Hay una despoblación porque hay gente que va a emigrar al continente y, por lo general, en lo económico, en lo demográfico, como digo, no es un siglo bueno para la Capitanía General de Santo Domingo. Como referencias al convento de Santa Clara, en agosto del año 1600 se concede una merced para arreglar el convento de Santa Clara, lo que evidencia que aún aquejaba un mal estado, es decir, no se había acabado de reconstruir después de la invasión de los ingleses, es decir, que no había habido suficiente dinero, suficientes recursos para acabar esa reconstrucción, y se autoriza una merced en 1600 para seguir restaurándolo. Pocos años después, el 31 de marzo de 1612, se expide en Madrid una real cédula que va dirigida al arzobispo de Santo Domingo, y en este caso no es por cuestiones económicas, sino que tiene que ver con el control de la disciplina en el convento de Santa Clara. Específicamente se le encarga al arzobispo que procure que las monjas del convento de Santa Clara no salgan de la clausura, procediendo contra quienes se opongan a ello, y que ayude en el control y en la solución de dichos abusos cometidos contra la clausura. Había religiosas que igual salían y personas que entraban, y había que respetar la clausura. Pero parece que el intento del control de los abusos perpetrados en contra de la clausura no fue muy exitoso, por el caso que veremos a continuación y que les paso a comentar. Avanzada dicha centuria, debemos traer a colación al personaje que comenté antes, un personaje muy pintoresco llamado Rodrigo Pimentel,
el cual fue hacendado militar, contrabandista y descendiente, bisnieto, del fundador del convento, el contador Álvaro Caballero, quien seguía actuando, porque era una cuestión familiar, como protector del mismo. Bien, él fue alumno de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, y era un criollo, se dedicó al comercio y al contrabando, fue designado regidor perpetuo de la ciudad de Santo Domingo y capitán de milicias. Como hombre con poder e influencias, va a monopolizar, por ejemplo, el comercio de la harina y el vino en el puerto de Santo Domingo, vendiéndolo a sobreprecio con el apoyo de don Félix de Zúñiga. Como una serie de, o un elemento más en esos atropellos que él va a cometer, hay que decir que, si lo traigo ahora a colación en relación con el convento de Santa Clara, es por lo que les voy a comentar. Bien, él, Rodrigo Pimentel, se valió de la Real Audiencia para violar la clausura del convento de Santa Clara y sacar de allí por la fuerza a su antigua amante, Sor Isabel de Ledesma, y hacerla deportar, a pesar de que él había sido quien la había metido en el convento con la complicidad de la madre abadesa. Además de este, vamos a decir, caso, que puede sacarnos una sonrisa o nos puede parecer peculiar, hay que decir que la relación de don Rodrigo como benefactor del convento y de la iglesia, pues es evidente. Costea, por ejemplo, para mantener la reconstrucción del convento de Santa Clara. Hay que decir que Rodrigo de Pimentel fue deportado de España el 8 de agosto de 1660, aunque se va a valer de sus influencias y consigue que en el año 1661 regresar. Va a dedicar sus últimos años de vida pues a sus, vamos a decir, sus negocios de contrabando. Se llegó a asociar con el pirata Van Horn y falleció a la avanzada edad en el año 1683, siendo enterrado en el propio convento de Santa Clara. Vamos a avanzar un poco y en el siglo XVIII, en lo que respecta a la comunidad conventual de Santa Clara, tenemos algunas noticias interesantes en la documentación dispersa que he podido localizar. Así, por ejemplo, en un documento de venta de tierras en la zona del río de la Isabela, del año 1754, tenemos constancia de que hay un pleito en el que se ve involucrada la madre abadesa del convento por una disputa en lo que respecta a las lindes o línea divisoria de unos terrenos en dicha zona. Ello nos evidencia que la comunidad de Santa Clara tenía tierras de su propiedad en aquella zona y probablemente es plausible pensar que su situación financiera hubiese mejorado un poco con respecto al siglo anterior, el siglo XVII. Y llegamos a un contexto fatídico de finales del siglo XVIII. Debemos recordar que la zona española de la isla es ocupada por Francia, que va del año 1795 al año 1809. Bueno, pues dada esa ocupación, las hermanas clarisas deben abandonar su convento y van a emigrar a otro territorio de la Corona de Castilla, emigran a la isla de Cuba y se instalan en La Habana, en el año 1796. En la vecina isla de Cuba, la comunidad de clarisas de Santo Domingo de Guzmán van a residir una serie de años. Bien, aunque se recupera el dominio español del territorio, en el año 1809, no van a regresar por el momento las religiosas. Hay una documentación en la que se hace constar en el año 1811 de que no se considera oportuno de que la comunidad de clarisas exiliadas o emigradas a Cuba regresen por el momento a Santo Domingo. Y dada esa eventualidad, pues se hace constar de que se debía intentar, bueno, que la Real Audiencia de la Corona pues costease las necesidades del mantenimiento de las religiosas clarisas que estaban emigradas en Cuba. Ellas mismas tenían mucho interés en regresar, porque en el año 1817 hay una documentación, una misiva que ellas remiten, en las cuales las religiosas que están en La Habana solicitan la devolución del dinero y las alhajas que habían entregado en la intendencia de dicha ciudad y que se les permita el traslado a dicha isla, es decir, a la isla de la Española, en buques de la Armada y se les siga manteniendo, no obstante, cuando regresen a Santo Domingo, pues la asignación que habían tenido durante su periodo en Cuba.
Bueno, lo cierto es que por fin se les permite regresar y regresan en el año 1820, pero hay que decir que la felicidad les dura poquísimo tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque va a venir una época de la dominación haitiana del territorio, que va del año 1822 al año 1844. ¿Y qué es lo que pasa en este periodo? Bueno, pues bajo dominio haitiano, en primer lugar, los haitianos van a ir en contra, el gobierno haitiano va a ir en contra de los intereses de la Iglesia, que se considera que está muy alineada con la antigua, vamos a decir, potencia dominadora, la corona de Castilla. Se eliminan los sueldos del clero que debían recibir por parte del Estado mediante una decisión del 5 de enero del año 1823, y al año siguiente se va aún más allá y mediante una ley del 8 de julio del año 1824, y esto afecta a las clarisas, van a quedar incorporados como bienes del Estado, entre otros, las propiedades inmobiliarias de la Iglesia, entre las que se incluyen los hospitales y los conventos. Es decir, que el edificio conventual pasa a manos del Estado. Este fue un duro golpe para la comunidad de clarisas, del que considero que no se reponen. Dada la gran dispersión documental que me he encontrado, por ahora no he podido localizar ningún documento sobre el paradero final de la comunidad de las hermanas clarisas. Pero lo cierto es que el edificio conventual, la construcción física, pasa a manos del Estado, que está en esos momentos controlado por Haití. Y vamos a ver un poco qué es lo que ocurre. Bueno, una vez se acaba la dominación de Haití, se instaura la Primera República, que va del año 1844 al año 1861, y cabe preguntarse, ¿qué pasó con las religiosas clarisas? Pues les confieso que en lo que respecta a la comunidad es una gran incógnita con la que me estoy debatiendo fuertemente, y les confieso que estoy poniendo mis esfuerzos por encontrar alguna pista o evidencia documental para saber qué pasó con ellas como comunidad de hermanas, cosa que está resultando para mí un gran reto. Vamos a seguir un poco, no obstante, la pista por las normativas legales y ver qué pasa con el edificio conventual. Lo cierto es que yo considero que, como tal, las religiosas ya no vuelven al convento, por lo siguiente. Lo importante es cómo, por sucesivas normativas que van a haber en las actas publicadas, el gobierno de la nueva república no va a revertir esos bienes a la Iglesia y, por tanto, el convento sigue en manos del Estado. Pero a la altura del año 1884, por fin se va a ceder a la Iglesia el antiguo edificio conventual, que se da a la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, las cuales van a tener un hospicio y van a fundar un colegio que aún en la actualidad sobrevive y sigue atendiendo a sus alumnos. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención.